Sean todos bienvenidos una vez más a su canal BTC, Biblia, Teología y Contexto, sus siglas en inglés BTC. Queremos agradecerle a todas las personas que nos vienen siguiendo, los nuevos suscriptores también, gracias por haber tocado la campanita, por su poderoso like. Esperemos que los videos sigan siendo de vuestra edificación y los esté llevando a ese lugar seguro, ¿no? Que es la reflexión bíblica, la reflexión teológica, porque entendemos que hay este es un espacio para esto, ¿no? Para esto se ha creado el podcast, para poder reflexionar sobre nuestra fe. El día de hoy tenemos un tema muy importante que vamos a hablar sobre el discipulado, ¿no? Es un tema muy importante y relevante para la iglesia actual, pero antes queremos dar las gracias a aquellas personas que nos acompañaron, a los estudiantes del Centro de Estudios Bíblicos Teológicos de las Asambleas de Dios, los pastores y líderes que nos acompañaron en la primera conferencia que tuvimos en la ciudad de Modesto, ¿verdad, querido hermano Wilfred? Amén, amén. Gloria a Dios, sí, gracias por el apoyo que nos brindaron. La verdad la conferencia estuvo buena, la conferencia. Hermano Marcos, hermano Obama, hermano Edgar. Son temas muy importantes acerca del liderazgo, un liderazgo transformacional en tiempos difíciles. Sí. Sí. Vamos a estar próximamente, el 22 de febrero, vamos a estar en Hayward. Anote, 22 de febrero, desde las 6 a las 9 de la noche, vamos a estar dando el foro conferencia una vez más, los 4 exponentes, y la propaganda van a salir en cualquier momento. Estén atentos para vean toda la información, el flyer de que vamos a hacer la propaganda para el foro conferencia que va a ser en Hayward. Y en abril vamos a estar en South San Francisco. No se lo pierdan, tengan atentos a las propagandas que van a estar en las redes sociales. Y el día de hoy, para tocar el tema, tenemos a un invitado especial, al pastor Jorge Martínez, pastor de la Iglesia Resplandor. Tiene una maestría en liderazgo de la Universidad Vanguard y estamos muy contentos, pastor, de que esté con nosotros. Para mí también un placer acompañarles y sobre todo a ustedes y a la valiosa audiencia que tienen ustedes siguiéndoles en este bello, formato que permite reevaluar y educarnos también en los puntos teológicos como es la discipulado. Claro, pastor, ¿qué le parece si se presenta un poquito para que lo conozcan los que nos están viendo? Claro que sí. Tenemos la oportunidad de haber conocido al Señor hace más de 39 años atrás. Servimos al Señor y estamos pastoreando la iglesia Templo Resplandor en Hayward. El Señor nos llamó al ministerio allá por el año 2000. Hemos creído en lo que Dios ha hecho en nosotros. Dios me ha regalado también una hermosa familia. Tengo 3 hijos, ahora en el momento son 5 nietos, disfrutándolos mucho. Y lo lindo de esto que también mis hijos le sirven al Señor, están entregados en la obra del Señor, y creo que es la mejor recompensa que Dios nos ha regalado, y sobre todo hoy, el que podamos encontrarnos aquí con ustedes sirviendo y tratando de hacer lo mejor en lo que tiene que ver con la obra del Señor. Tal vez no tenga mucho que aportar, pero quizás lo más importante es que podamos dialogar. No, nosotros consideramos que tiene bastante que aportar. Y gracias por esa humildad, ¿no? De estar con nosotros. Y a mi costado derecho, ya lo conocen, ya el Galileo de Galileos, el doctor Wilfred Linares. Un día va a tener que explicarle a los hermanos por qué. ¿Por qué le dicen el Galileo a Galileo? No, ese es el espacio de reflexión, entonces investigue, tienen que investigar. Tienen que investigar. Sí. Amén, gloria a Dios. Sí, hermanos, nuevamente, ¿verdad? Muy agradecidos por el apoyo que nos han brindado durante todo este tiempo, los videos que hemos hecho, los podcasts que hemos hecho. Privilegio tener al pastor Jorge con nosotros. Gracias. ¿Verdad? Recuerde siempre que este es un espacio para que nosotros podamos dialogar, ¿verdad? Esa es nuestra idea, que podamos reflexionar nuestra fe, que podamos tratar la manera de articularla lo mejor que podamos en los tiempos que estamos viviendo. Correcto. ¿Verdad? Entonces, el tema del discipulado creo que es imprescindible para la iglesia el día de hoy. Amén. ¿Verdad? Entonces, amén. Yo creo que ahí siempre, ¿verdad? Déjenos sus comentarios, sus preguntas. Si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase. ¿Verdad? Algunos me han dicho, hermano, dice, ya no me llegan los videos. ¿Verdad? Apáchele la campanita, ¿no? Y le van a llegar en YouTube, ¿verdad? Y si no, suscríbase a nuestro canal en Facebook, ¿verdad? Para que le puedan llegar todas las notificaciones también. Así es.
La idea es que juntos vayamos creciendo, ¿no? Amén, amén. Porque el aprendizaje es diario y sobre todo, pues, al final del día, el regalo más grande que podemos encontrar y dejar aquí con los hermanos es que ayudemos a reflexionar nuestra fe, que hoy en día está siendo cuestionada de diferentes maneras. Tal cual. Compartimos ese sentido, pastor. Sí, gracias. Compartimos ese sentido, pastor Jorge. ¿Qué le parece si entramos en materia? Amén, sí, de una vez. Okay, porque ahí los hermanos ya también están ansiosos. Gloria a Dios. No se olviden, una vez más, el 22 de febrero vamos a estar en Hayward, en el foro conferencia, con el doctor Marco Huerta, el doctor Magíster Eduardo Bando, doctor Wilfred Linares y mi persona. No se olviden. Y el hermano Gustavo Hernández también va a estar. Gloria a Dios. Okay. El tema del día de hoy es el discipulado, como dijo bien Wilfred, un tema siempre relevante, siempre presente, y lo vamos a estar tocando el día de hoy, ¿no? Cuando nosotros nos convertimos, pues, ¿no? Dios nos inserta en su cuerpo, lo que Cristo, Dios, a través del Espíritu Santo, nos inserta en su cuerpo, donde Cristo es la cabeza, ¿no? Correcto. A partir de ahí, Cristo nos regala dones y ministerios, ¿no? De lo cual nosotros, a través de ellos, servimos al Padre, servimos a la iglesia, pero también la edificamos. Esa es la función de los ministerios, los dones, sí. Edificar a la iglesia, ¿no? Pero hay una función que es muy, muy, muy importante, consideramos, creo que sí, ¿no? Que Dios nos ha delegado a nosotros. No es tan importante el ir, sino el hacer. Y creo que nos ha delegado a nosotros esa importancia de hacer discípulos, ¿no? Entonces, ¿qué le parece si trabajamos algunas preguntas el día de hoy? Como la primera es, ¿qué significa ser discípulos? ¿O qué significa ser un discípulo? ¿Qué es el discipulado? Y si el discipulado es una estrategia o es un mandato de Dios. ¿Qué le parece? Amén. Entonces partimos con la primera pregunta. ¿Qué es un discípulo, querido pastor, querido Wilfred? Bueno, en mi opinión, un discípulo es un aprendiz, ¿no? Claro. Una persona, claro. Un alumno que está dispuesto a voluntariamente se entrega a perseguir las enseñanzas de un maestro y que al final termina reflejándolas a través de sus hechos. Sí. El discipulado es parte de no es solamente un evento, sino más bien se tiene que convertir en un estilo de vida, a mi manera de ver. Amén. Yo he visto, estábamos hablando, ¿no? Hace momentos atrás y ahorita que usted estaba diciendo, cuando alguien se convierte, ¿no? Y entra a formar parte del cuerpo, ¿no? ¿Verdad? Esa es la teología de Pablo, lo que Pablo tiene en su mente, sí, ¿no? Claro. Pero Jesús habla algo que él dice, ¿no? Y la predicación de Juan el Bautista también él habla acerca del reino, ¿no? Entonces, todas las personas que forman parte del reino de Dios, ¿verdad? Tienen que cambiar su estilo de vida, tienen que ser transformados, ¿verdad? Tienen que ser transformados. Entonces cuando nosotros hablamos de un discípulo, ¿verdad? Es una persona que va a sufrir una transformación, ¿verdad? A través de un set de principios que van a comenzar a regir su vida. Claro, no va a ser de la noche a la mañana, ¿no? Nosotros hemos visto, al menos en lo natural de la vida, las personas que tienen vicios, ¿no? Para dejar un vicio es una etapa, ¿verdad? De preparación, adaptación, ¿verdad? Hasta que al final es transformado. Correcto. ¿Verdad? Entonces, para mí un discípulo es esa persona que está aprendiendo para ser transformado, ¿verdad? Porque usted hacía la pregunta, ¿qué es un discípulo? ¿No? Todos tenemos la idea que en la iglesia todos somos discípulos, ¿no? Pero si nosotros hacemos esa definición de discípulos que tiene que ver con transformación, la pregunta es verdad, ¿yo estoy siendo transformado o no estoy siendo transformado? Porque si estoy siendo transformado, soy un discípulo. Pero si no estoy siendo transformado, pueda que todavía sea solamente un visitante nada más del reino, porque no estoy adoptando esas características que en este caso nosotros no aceptamos al Señor Jesús y lo reconocemos como nuestro Señor, ¿verdad? La mentalidad de Pablo pues tiene una mentalidad de la esclavitud de aquel entonces, ¿no? O sea, hay una libertad para servirle al Señor, ¿verdad? Entonces esa transformación es la que tiene que comenzar a llegar para ver si alguien es discípulo o no es discípulo de Cristo. Claro. Es interesante, yo estoy de acuerdo con lo que dice así a flor de agua, ¿no? Lo que dice el pastor Jorge,
El discípulo es un aprendiz, no es un alumno. Y nosotros creo que hemos confundido los términos. El término discípulo no es netamente nuevo testamentario, eso viene recogido del griego, ¿no? Sócrates tenía discípulos de Platón. Nuevo testamentario pues viene a ser, ¿cómo se le llamaba a los primeros creyentes? ¿No? Los del camino, creyentes una vez más, ¿no? Cristianos en Antioquía. Y después se recogió el término discípulo, ¿no? Discípulo, que quería decir eso, un aprendiz, que aprende de un maestro, ¿no? Y las características también que señalan en este caso un discípulo es la negación, ¿no? Él sencillamente aprende, se niega a hacer, porque incluso cuando Jesús llamó, le dijo, no, niéguese cada uno y tome su cruz. Claro. O sea, para seguirle tiene que haber una negación, y en la negación es donde nace el primer paso de la transformación. Porque podemos al final nosotros sentirnos que formamos parte, pero no hay negación, y si no hay negación no hay transformación. Nos negamos nosotros a nosotros para entregarnos en este caso a la enseñanza que hay. Claro, bueno, la primera pregunta la respondimos, ¿no? Un discípulo es un aprendiz. Correcto. ¿No? Entonces, encrochando con lo que ustedes dicen, bien, entonces vamos a la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué es el discipulado? ¿No? ¿Qué es el discipulado? ¿No? ¿Será una estrategia? Ustedes lo han dicho bien, ¿no? Lo que ustedes han dicho considero que encaja en la segunda pregunta, ¿no? Sí. Es el proceso que Dios usa para la transformación, ¿no? Ese es el discipulado, ¿verdad? No es el método, sino es el proceso que Dios usa, es la herramienta que Dios usa para la transformación del nuevo creyente. Tú dijiste algo bien, me quedó muy bien, Wilfred. No es aquel que levanta la mano, ni que hace una oración de pecador, sino que confiesa con su boca y cree con su corazón que Jesucristo es el Señor. Ese, una vez que se convierte, viene a ser discipulado. Correcto. Entonces creo que ahí hemos caído en una laguna, en un vacío, donde se ha desconectado ese proceso, ¿no? Dentro de no en la totalidad de iglesias, ¿no? Sino dentro de algunas congregaciones se ha caído ha habido ese desbalance, ese vacío, donde no se ha discipulado al nuevo creyente. O lo otro, lo anverso, que se cree que porque levanto la mano, como tú bien dijiste, levanto la mano y ya es creyente y es discípulo. Y es complicado porque a veces el no saber uno distinguir, ¿verdad? Los discípulos en la congregación, ¿no? Porque no todos responden al llamado. No, claro. ¿Verdad? Jesús lo siguió mucha gente, ¿verdad? Pero Jesús a la gente que le siguió le dijo, sígueme. O sea, y como decía el pastor Jorge, ¿no? Ellos decidieron voluntariamente seguirlo. O sea, algo tuvieron que haber visto para seguirlo. Entonces, hay mucha gente dentro de las iglesias que no aceptan el proceso discipulado porque quizás la imagen que nosotros, que deberíamos de cumplir la función de discipulado, no la estamos proyectando. Ajá. Entonces es difícil, ¿por qué? Porque la gente tiene una mala imagen del cristianismo, una mala imagen de Cristo, una mala imagen de nosotros, del liderazgo de la iglesia, y no se ven en esa capacidad, ¿verdad? Entonces ahora, cuando nosotros vemos qué es lo que es el discipulado, ¿verdad? Ese sería como un proceso de vida, no un curso de 6 meses, no una carrera universitaria, no una carrera teológica, no, sino es un proceso de vida que lo va a transformar. ¿A qué punto? A poder yo llegar, y como Jesús dijo, ¿no? ¿Verdad? Si alguno quiere seguir en pos de mí, y se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, ¿no? Sí. ¿Verdad? La cruz es como el sello que le da al discípulo, ¿verdad? Ese proceso, ¿no? Que está siguiendo. ¿Por qué? Porque esa cruz, ¿verdad? Es aquello que nos va a marcar para ir al madero con Cristo. Tal cual. En ese sentido es donde yo considero que el discipulado es interpersonal. O sea, ¿no? Como tú bien dices, nosotros hemos confundido. No estoy discipulando porque estoy dando clases de discipulado. Eso no es discipular, eso es pasar información. Pero el discipulado viene a ser en las relaciones interpersonal, donde el que está siendo discipulado, el discípulo, entiende, o sea, pone en práctica al vernos
en diferentes contextos, Correcto. cómo nosotros lo vamos moldeando a través de nuestras reacciones. Yo quisiera agregar a esto que usted dice, ¿no? La idea que nosotros tuvimos cuando estábamos trabajando la idea de la conferencia, ¿no? Y el doctor Marcos Huertas y todos pusimos las ideas, ¿no? Y hablar de liderazgo, ¿verdad? Las clases o las conferencias de liderazgo no son clases de discipulado como tal. No. Porque la gente eso es lo que cree. Hoy en día, ¿verdad? Las clases de discipulado cree que son clases de liderazgo. O sea, Dios te va a llevar al éxito. Dios te va a dar un grupo para que lo trabajes. O sea, se preparan líderes y no se preparan discípulos. Y como no hay un discipulado que sea integrador, ¿verdad? Y eficaz. Interpersonal también. Sí. El liderazgo va a tener deficiencias porque nunca se va a sentir comprometido por la causa de Cristo. Y me permites agregarle, por favor, el pastorcentrismo. Cualquier clase de liderazgo que sea como que sirva de centro, ¿no? Por eso siempre conversamos, se parecen más a los ministros que a Cristo, porque no había un liderazgo, hay un disloque, una fractura en esas relaciones interpersonales que tú también estás hablando. No hemos gastado tiempo, no hay tiempo pues, no hemos gastado tiempo con la persona que queremos discipular. Tal vez no es que no se ha gastado, no se ha querido invertir. No. Porque al final la inversión que se ha hecho ha sido para, por ejemplo, se reclutan miembros, pero no para proyectar lo que es en realidad el mandato del Señor, porque si vamos a lo que dice Cristo, ¿no? Y hacer. Eso de hacer requiere tiempo, trabajo, entrega, servicio, pero también señala que no solamente es el hecho de hacer, sino dice que es lo que hay que enseñarles, enseñándole todas las cosas que yo os he. Entonces, esa parte no se hace porque sencillamente se trata de reclutar para que se eleve mi imagen, para que se vea mi liderazgo. Sí. Y entonces tenemos personas informadas, pero no formadas. Claro. No hay discípulos formados, sino informados, pero ¿para quién? Claro, porque el trabajo discipular, ese trabajo interpersonal que Wilfred ha descrito, es a través de pasar la información, pero de la demostración también. Correcto. Sí, o sea, claro, vamos a las cartas paulinas, como en las epístolas paulinas. Pablo comienza primero enseñándonos doctrina, porque es Romanos, y después al final nos explica cómo aplicar esa doctrina. Es lo mismo con el discipulado. Sí. Nosotros le enseñamos la doctrina, pero después me tiene que ver a mí encarnar, aplicar esa doctrina, moldear. Entonces ahí es donde voy a recoger lo que usted dice. No gastamos tiempo con el discípulo. Exacto. Entonces pensamos que hay que discipular a todos, pero como ya Wilfred nos ha dicho, nos ha iluminado, nos ha ilustrado bien, no todos vienen a ser discípulos. Correcto. O sea, no todo alumno es aprendiz. Entonces en ese sentido tiene que tener discernimiento, que sea para gastar tiempo con 2 o con 3, salir a tomar café y quien me vea reaccionando en diferentes contextos. Sí, modelarlo. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en el llamamiento que Jesús hizo en Mateo 10, ¿no? Dice que Él llamó a los discípulos. Y luego, verso 5 dice, y les dio instrucciones. Y después, allá por el verso 24, le dice, y acuérdense de esto, que el discípulo no es mayor que su maestro, ni el siervo mayor que su señor. Y luego, en el 11, termina diciendo que después de que los instruyó, él se fue a las aldeas de ellos a enseñar. O sea, no solo es el acto de instruir, de llamar, no solo es el acto de instruir, de llamar la atención en el sentido de que no eres más que yo, ni yo más que tú, sino el modelo, el ejemplo que Jesús muestra en el verso capítulo 11:1, ¿no? ¿Sí? Que Él fue, después de que los trajo, los instruyó, fue para mostrarles cómo es que se debía de hacer. Tal cual. O sea, yo quisiera agregar eso, ¿no? Porque metimos un poco el liderazgo y a veces sale como, ¿verdad? Sale como confusión, ¿no? Entonces dicen, el líder es discípulo, no es discípulo, cualquier cuestión, ¿verdad? Y lo que pasa es que, tocando a Pablo, ¿no? Pablo tenía a Timoteo como su discípulo, pero también lo estaba instruyendo como un líder, ¿no? Claro. Entonces el problema está que la función del discipulado, ¿verdad? Si lo queremos ver así, la tarea del discipulado no es la idea romántica de crear líderes. No.
esas ya vienen a ser cualidades y habilidades que Dios pone en el cristiano, y viene y llama a cada uno a hacer una función distinta, ¿verdad? Dentro de la obra que va a servir para edificar el cuerpo de Cristo. Claro, pero la tarea del discipulado es esa, la tarea del discipulado es que la persona que entre al reino, que llegue a ser parte del cuerpo, esté dispuesto a dar la vida por Cristo. Tal cual. Y se parezca más a él. Porque ese es el fin del discipulado. El fin del discipulado es el compromiso que uno tiene para poder seguir a Jesús, como usted bien decía, entregando toda la voluntad. O sea, yo le llamo Señor, significa eso, que ya estoy haciendo una autonegación a sí mismo. Por eso Jesús dice, niéguese a sí mismo. Correcto. Estoy haciendo una autonegación. Tome su cruz cada día, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la cruz? ¿Cuál es la cruz? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Verdad? Y para Jesús la cruz, ¿cuál era el propósito? Haber venido a este mundo, cumplir lo que el Padre le había mandado y llegar a la cruz del Calvario. Ese era el propósito. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene? Que yo voy a encontrar en ese caminar, en esa meditación, en esa lectura de la palabra del Señor, que me va a llevar a conocer a Dios y a modelar la vida de Cristo Jesús. Sí, tal cual. Pues yo considero eso, porque una vez más, ¿no? Para recapitular, nosotros hemos confundido el discipulado. Pensamos que el discipulado es dar clases, ¿no? Pero hay programas, ¿no? Clases de discipulado, ¿no? Sí. No, estoy dando clases de discipulado, y lo decimos desde el orgullo, no estoy dando clases de discipulado. Pero el discipulado no solamente es dar información, sino es moldarle esa información para que sea más como Cristo, y para que ese discípulo no convertido sea eficaz en la obra del Señor y dé su vida por el Señor. Sí. ¿No? Ese es el fin de todo el discipulado. Pero que se permita ver, ¿no? En este caso a Cristo, claro, en el discípulo. Pero ahora vamos a las prédicas que hay ahora, ¿no? O sea, por decir, ahora se antepone primero los milagros, las señales y las maravillas, ¿no? Antes que venir a adorar a Dios por ser quien es. Entonces, la iglesia se debe de arrepentir de estar predicando un fruto, una semilla sin fruto, que no haya un fruto. Se han predicado primero, ¿quién quiere venir a Cristo? Si vienes a Cristo, Dios te va a sanar. Si vienes a Cristo, y esto, ¿no? ¿Verdad? Pero eso no te lleva, aunque no es mentira, no es la esencia misma del Evangelio. Correcto. No estás predicando la esencia misma del Evangelio, que es Cristo Jesús. Entonces, por eso se ha creado gente demandante, caprichosa y engreída dentro de las congregaciones, y se ha olvidado el acto de discipular. Ya no se gasta tiempo sí, con esas relaciones interpersonales para discipular al otro. No se gasta tiempo ya. Y eso es lo que nosotros debemos de recoger, ¿no? Y volver a las mismas verdades, discipular. 1, 2, 3, y vamos discipulando. Y eso fue lo que hizo prácticamente Timoteo, Pablo, quiero decir, claro. Timoteo, ¿no? Porque cuando Pablo lo encontró a Timoteo, dice que encontró a cierto discípulo, ¿no? O sea, él vio el potencial en él, pero claro, lo trajo para irle dando formación, no lo dejó en la primera etapa, sino lo llevó a otro nivel. Y la idea de esa es de que cuando vamos a discipular los traemos, claro que sí, pero ahora llevémoslo a la siguiente etapa. ¿Cuál es la etapa? Reflejar a Cristo a través de toda la conducta y el modelo que mira en el que lo está instruyendo. Para mí debe de ser el modelo a seguir, y lo que debíamos nosotros de rescatar dentro de esto que está adoleciendo, porque estamos tratando un tema bastante olvidado. Es un tema en el cual al final es la asignatura que la iglesia hemos perdido, la tarea que no hemos hecho, ¿ya? En el discipulado, y lamentablemente hoy no se forman discípulos. ¿Por qué ha ocurrido eso, verdad? Qué bueno lo que usted está diciendo, perdón qué bueno que eso, ¿no? ¿Por qué ha ocurrido eso, no? Ese desfasaje, ¿no? Yo pienso que ha ocurrido, ¿verdad? Desde donde yo lo analizo, ¿no? Es por la forma en la que nosotros hemos leído la Biblia. ¿Verdad? Nosotros, usted bien ha dicho, no existen grandes hombres de Dios. No existen hombres que Dios usó en un momento determinado. Exactamente. Entonces, el problema está que nosotros nos hemos enfocado tanto en esos hombres que no nos damos cuenta que no solamente esos hombres el Espíritu Santo usó. Si nosotros vemos en el libro de Hechos no solamente ¿verdad? Lucas, pues, ¿verdad? No tenía para escribir a toda la iglesia había sido lleno del Espíritu Santo, ¿no? Pero en algunos pasajes Lucas es específico, que dice, cuando comienza la persecución,
dice que todos, no solamente Pedro, no solamente Juan, no solamente Pablo después de la conversión, sino que todos, dice, que al ir huyendo, iban esparciendo el evangelio. Exacto, sí. Entonces yo creo que una de las cosas, ¿verdad? Una de las cosas en las que hemos fallado es que hemos leído la Biblia y hemos puesto superhombres en la Biblia, y esos son únicamente los modelos que sirven. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada vez que yo leo la Biblia y me comparo con Pablo, yo voy a decir definitivamente, pues, ¿en qué me asemejo yo a Pablo? Exacto. ¿Verdad? Entonces Exacto. yo comienzo a crear cierto idealismo en algunas personas. Idealizamos caudillos, ¿no? Exacto. Idealizamos caudillos, Entonces, claro. todo el mundo tiene que parecerse al que usa saco y corbata en la iglesia. ¡Qué bueno! No, y al final también se termina hablando igual al que instruye, ¿no? Yo he escuchado en ocasiones denominaciones que igual como habla el pastor principal, también hablan los demás, y ¿qué es lo que se trasladó ahí? Se trasladó la imagen de un líder y no el sentido correcto de lo que es el discipulado que debe de reflejar a Cristo. Entonces, Wilfred, entonces caemos otra vez más al pastorcentrismo, ¿no? Esa enfermedad de moda, ¿no? Yo creo que la iglesia tiene que aprender, ¿verdad? Si nosotros queremos transformar el lenguaje, ¿no? Claro. Porque el lenguaje evoluciona de acuerdo a la necesidad social. Nosotros tenemos que buscar más, ¿verdad? Si queremos cambiar la palabra discipulado, ¿no? Porque dicen eso, ¿verdad? Ya no se puede la gente identificar. O sea, lo que tenemos que buscar es un mentoreo. Y el mentoreo no es hacer copia de nada. No. Sino el mentoreo es abrir el espacio nuevamente a través de la enseñanza Y del modelaje. Para que la persona, Dios pueda sacar a relucir todo lo que Él ha puesto, todo lo que Dios ha puesto. Porque todo lo que Dios ha puesto en el ser humano es bueno, desde el momento, claro, ahora decimos está el pecado, no, pero el ser humano en sí, ¿verdad? Si carga la imagen y la semejanza de Dios es bueno, y nosotros hemos perdido de vista eso. ¿Por qué? Porque yo lo que veo nada más solo son mis dificultades, solo son mis defectos, mis errores. Y cuando yo me comparo a la persona que está a la par, entonces lo que trato la manera de ser yo es copiarlo. Pero cuando yo lo estoy queriendo copiar, no entiendo por qué. Hay un inconsciente, ¿no? ¿Verdad? Hay un inconsciente. A Pedro le pasó eso. Sí. ¿Verdad? Jesús les dice a sus discípulos, está antes de ser entregado para la crucifixión, ¿no? ¿Verdad? Y hablamos del propósito de Jesús, que el propósito de Jesús era llegar a la cruz. Correcto. Ese era su propósito total. Sí. Y Pedro, cuando Jesús les hace la pregunta, ¿quién dice los hombres que soy? ¿Verdad? Pedro contesta, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, ¿verdad? El Redentor, el Mesías. Pero después de eso, ¿no? Que Jesús lo halaga a Pedro, Pedro viene y le dice algo a Jesús que no ha entendido, porque se enfocó en algo que no se tenía que enfocar. Jesús le dijo, yo voy a morir, digo, pero en 3 días resucitaré. Solo escucharon la primera parte, me voy a morir. Entonces, lo que nosotros tenemos es que nosotros solamente pensamos en algo, perdemos el enfoque y no vemos cuál es todo el camino que está trazado para que nosotros seamos transformados. Exactamente. ¿Verdad? Y Pablo hace esa reflexión, ¿no? Cuando llegamos nosotros a Romanos 12, ¿no? Después de que Pablo pasa por todo eso, ¿no? Todo ese periplo problemático que pasó. Sí, entonces él dice, ¿no? Al final él llega siempre a lo mismo, a la transformación. A la transformación. Sí. No a la copia, no, a la transformación. Sí. Ninguna, ¿verdad? Si nosotros queremos verlo como desde la metamorfosis, como la palabra que se utiliza ahí, ¿no? Y la gente ha dicho las mariposas, ninguna mariposa se parece una a otra. No. Ninguna es copia de una ni de otra. Incluso en ese pasaje dice, renovaos. Busca no una transformación, sino una renovación, pero del entendimiento. Claro. ¿Verdad? Y el entendimiento, ¿cómo se renueva? Cada vez que yo observo, yo aplico y yo reflexiono, entonces yo renuevo. ¿Tal cual? Si yo copio solo lo que usted me dice, nunca voy a ser renovado. Nunca voy a ser renovado, sí. Y eso es lo que se ha perdido en la reflexión de la fe. Por eso estamos nosotros. Gloria a Dios. Sí. Gracias a Dios que nos brinda este espacio, ¿no? Y que Dios sea bendecido, que Dios sea glorificado. Amén, ¿Sabes cuál es estaba leyendo mi devocional hace 2 días, 3 días, y me di cuenta de que hubo un momento peligroso en la iglesia. Me di cuenta recién, mira, tantos años estudiando la Biblia, y me di cuenta que hubo un momento peligroso en la iglesia primitiva, pero peligroso, sumamente peligroso. Y que la iglesia actual, en su generalidad, ha caído. Hubo un momento bien peligroso, bien crucial. Que yo creo que si
si hubieran caído la iglesia primitiva en ese evento, no hubiera habido ese proceso de expansión. Ni discipulado. No hubiera existido Timoteo, ¿no? Hubiera sido un pablista más. Sí. Epafrodito hubiera sido otro pablista más, ¿no? Ese momento para mí, cuando yo lo miré y dije, y resaltó en mis ojos, dije, wow, hasta que este momento. Fue el momento cuando hubo la discusión entre la viuda de los griegos y la viuda de los judíos. Sí. Y los apóstoles, y los apóstoles estuvieron tentados a dejar la oración y la palabra por el activismo. Ese momento fue peligroso, no lo miré clarito, fue peligroso, y eso es lo que hemos hecho. Ese es el discipulado. Un discípulo es el que está activo todo el tiempo. Claro, querido hermano. Entonces pensamos que un discípulo, estoy sirviendo más al Señor, me parezco más al Señor, porque soy un todólogo. Estoy en todas las reuniones. No, eso es terrisorio, pastor. Sí. Estoy en todas las reuniones, todo mi sketch está lleno. Y estoy contento porque me llaman y tengo, a ver, dime cuánto. Tengo llena la agenda. Tal cual. No, eso es hasta da risa. Sí. No entienden el evangelio, no se han convertido, o por qué motivaciones corre, ¿no? Sí. Pero yo veo que un discípulo debe de estar en esa reflexión de la palabra todo el tiempo. Y de rodillas. Todo el tiempo. Hermano, porque la lucha es tenaz. La buena batalla es tenaz. Entonces nosotros debemos de parecernos, no a mí, no a ti, no a usted, pastor, sino debemos de parecer a Cristo, y todo ese fruto del Espíritu Santo debe de ser reflejado, ¿no? Sí. Hasta donde pueda. Y es más, y eso también lo veo en las oraciones que hacemos. Mira, nosotros ya hemos conversado ya, pero eso va a redundar, pero no es para refrescar. El Espíritu Santo cuando uno se convierte, el Espíritu Santo viene con el fruto, ¿no? Sí. Los nueve joyas, ¿no? Amor, paciencia, paz, bondad, fe, templanza. Entonces nos arrepentimos y el Espíritu Santo no está con todos esos frutos. Pero cuando nosotros pasamos una tribulación, ¿qué decimos? Señor, dame paciencia. ¿Por qué ha pasado eso? ¿Por qué? Entonces Dios de la gloria dirá, pero sí, ¿cómo te voy a dar algo que ya te di? Sí. ¿Por qué ha pasado eso? Porque no se ha discipulado. Hemos provocado al mismo tiempo a que se reflejen, digamos, no los frutos, sino los dones del Espíritu, que son los atractivos. Claro. Y en los frutos del Espíritu es donde está el carácter de Cristo. Buenísimo, claro. Que es lo que nosotros debemos de reflejar. Y eso es lo natural. Sí, porque al final Cristo dijo, Él habló diciendo que le van a decir en tu nombre, nosotros hicimos esto, Señor. No os conozco. Porque no se trata de la obra, se trata del carácter de Cristo. Y dentro del discipulado, eso es lo que establecer lo que se llama el carácter de Cristo, reflejando los frutos del Espíritu. Lo bautizamos como gato negro. Otro gato negro. Buenísimo. Gloria a Dios. Yo pienso que ese es parte de lo que tenemos que hacer, incluso pensando en la reflexión de los discípulos, ¿no? Claro. Cuando hubo el problema de las viudas y los griegos, los discípulos vieron la situación, no se amedrentaron, al igual que Cristo, oraron, claro, ¿verdad? Sí. Como Cristo oró, porque dice en Lucas 6 que él, antes de elegir sus discípulos, él fue al monte y oró, y después los eligió. O sea, uno siempre debe de llegar a esa parte de preguntarle a Dios. La oración es la pregunta que le hago a Dios. Buenísimo. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué debo de hacer? Pero muchas veces cuando nosotros no queremos modelar eso, queremos ir por otras avenidas. Usamos otras formas de llegar donde Dios no nos ha llevado. Porque el discipulado es una formación que nos permite reflejar ser, no hacer. Creo que donde la iglesia hemos provocado en la iglesia que en el hacer de la iglesia y no en ser iglesia. Claro, porque el ir es fácil, pues. Claro. Cualquiera va. Pero ser es difícil. Ser difícil. Y ahí está el énfasis. Claro. Hacer, dice. Sí. Porque ir cualquiera va. Sí. Te dice, no, estoy allá por allá, te voy a aplicar por acá, voy a la calle. Cualquiera va. Sí. Pero el ser, el hacer, es lo difícil. Y ahí está la formación. Ahí está la formación. Sí. Pero, y creo que la iglesia también, como decía hace unos minutos, de que cuando se hizo la mezcla del
del discipulado, que se le llamó después cristiano. Ujú. Esos dos elementos son que ayudan a la formación porque generan intimidad con Dios. Espectacular. El discípulo al final genera intimidad con su maestro. El cristianismo igual, porque identifica a Cristo. Pero dejamos a un lado el discipulado y se nos empezó a llamar cristianos y nos gustó. Pero en esa parte desviamos, nos gustó el cristianismo y desviamos el discipulado. Al grado que llegamos a una etapa que año 430, cuando la iglesia se institucionalizó, ahí es donde se terminó de perder. Se terminó de perder el discipulado en sí. Claro, La esencia, pero perdimos la esencia de ser por hacer. Tal cual, buenísimo. Es interesante eso, ¿no? Yo pienso que uno de los desafíos que tiene la iglesia, ¿verdad? Que discipula, aunque todos estamos llamados a discipular, ¿no? Claro, todo lo que estamos riendo. Sí. Todos estamos llamados a discipular. Sí. Es que pensamos demasiado en la perfección, ¿verdad? También. Que debemos de tener. Sí, ¿verdad? Y yo entiendo esto de una manera cultural, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué sentido? Porque cuando alguien es un discípulo tiene la oportunidad de equivocarse. No la oportunidad de equivocarse como bueno, te voy a dar 3 tiempos para que... No. La humanidad de uno se puede equivocar y uno reflexiona, ¿no? O sea, la renovación nuevamente. Claro. Pero cuando ahora estamos hablando de cristianos, ¿no? ¿Verdad? Entra un peso en la vida de la iglesia que cree que tiene que ser perfecta en el sentido literal de la palabra. Algo numérico, algo numérico, ¿no? Claro, ¿verdad? Y se comienzan a medir los niveles de santidad. Sí, se miden los niveles. ¿Verdad? Y si yo soy, ¿verdad? Si yo soy un buen santo, ¿no? ¿Verdad? Un buen santo, yo voy a, y valga la redundancia ahí, ¿verdad? Un buen santo, yo voy a ser un buen discipulador. ¿Verdad? Pero si no soy un buen santo, no. Entonces se levanta el estándar demasiado. Y si nosotros nos damos cuenta cuántas veces los discípulos se equivocaron y Jesús en algún momento les llamó la atención, no vamos a decir que no. Sí. Pero ¿en qué momento Jesús los sacó? Ninguno. Lo restauraba. Claro. Le buscó la restauración total de la vida. Y lo vemos en Pedro, pues no, Pedro, ¿me amas? Pedro, me amas 3 veces, ¿no? Sí. Incluso cuando le decían, Señor, mira, ya que vas para allá, quiero que a mis 2 hijos pues, lo pongas de esta manera. Y ahí Jesús saca una enseñanza tremenda, que la posición no es la que la realidad tiene que buscar, sino más bien el hacer, lo que es la voluntad de Dios. Entonces el discipulado no busca eso, entonces no busca la posición. No, jamás. Un discípulo no anhela. No anhela la posición. Un discípulo, cuando entra al discipulado, nosotros lo hemos vivido, un discípulo lo único que anhela es encontrar la plena satisfacción en Cristo. Y dejar que su voluntad sea hecha. Y eso como libertad, ¿no? Te descarga. Y lo contrario, por eso yo siempre he dicho, ¿no? Y a veces en las clases digo, que por eso es que la iglesia a veces vivimos toda la vida en tiempos de zozobra. Nunca vivimos un tiempo de seguridad. Todo el tiempo vivimos con el miedo de que el diablo me va a acabar, de que el diablo me está tirando, que el diablo me está atacando, que el diablo aquí, que el diablo allá. Todo el tiempo no se ha dado cuenta que el diablo nunca lo deja en paz. No. Y para entrar a las iglesias del diablo. El diablo llegó a ser omnipresente. Llegó a ser omnipresente. Lo llegaron a divinizar y ni cuenta se dieron. Entonces cuando el discípulo aprende a depender de Dios, ¿verdad? Aprende a depender de Dios en ese caminar, vive feliz, vive tranquilo. O sea, y cuando digo no es que no vayan a haber problemas van a haber, pero la paz de Dios va a estar ahí, sobrepasa todo entendimiento, dice Pablo. Va a estar ahí, tengo problemas, pero hay paz. Pero incluso eso es lo que Cristo dijo, pues en el mundo tendréis aflicción, pero añadió, confiad. Exacto. O sea, no solamente te está diciendo lo que va a pasar, sino el resultado de lo que va a hacer si sabes. Y dice, yo he vencido. Dice. Exacto. No nos está llamando ni siquiera a nosotros a vencer. No. Sí. Ya está. ¿Verdad? Y a veces a uno le enseñan que uno tiene que ser vencedor. Sí. ¿Verdad? O sea, ese es el problema, ¿no? Descontextualizamos la Biblia a tal extremo que creemos que nosotros somos los victoriosos, ¿no? No, el victorioso es Cristo.
Porque Cristo tiene victorias que yo tengo victoria, a lo contrario yo no tengo nada. ¿Qué es lo que pasa? Es que en las predicaciones actuales se saltan la cruz, no la filtran por la cruz. Y ocurre esa cosa. No, en serio. Sí, Mira, en serio. Mira, por ejemplo, pues no, le tiran, hermano, usted es cabeza, no cola. No, y entonces, eso se saltaron la cruz ya de por ley. Entonces, si tú la filtras por la cruz, ¿qué te dice Cristo? No, tú no eres cabeza. Si quieres ser el primero, tienes que ser él. La cola. Sí. Si tú quieres vivir, ¿qué tienes que hacer? Tienes que morir. Sí. Entonces, Todo lo contrario. Entonces, todo lo contrario. Nosotros que hemos hecho toda la prédica del Antiguo Testamento, o sea, toda la palabra del Antiguo Testamento, le hemos saltado la cruz y no la hemos filtrado por la cruz. Y con la cruz, todo cambia. O sea, si tú quieres seguir, si uno quiere ser, mira, si uno no muere, no puede ser discípulo. No puede vivir. No puede vivir. O sea, desde ahí no. O sea, claro, o sea, cargar la cruz no es algo tedioso, es una bendición, un bienaventuranza, cargar la cruz. sería como la seguridad del cristiano. Ahí está, Sí. como una seguridad. Lo que te da firmeza al final, ¿no? Amén. Sí. Gloria a Dios, qué bonito. Y es que al final Qué bonito. también cabe en lo demás, ¿no? Que las personas se sienten, porque llegaron a un cierto nivel, se sienten merecedoras. Y al final, esto no se merece. No, de gracia. Esto se alcanza, Se alcanza. siempre en el camino del aprendizaje constante. Y el discípulo es un aprendiz de por vida. Ujú. Tal cual. De por vida. De por Sí, vida. de por vida. De por No vida. hay vuelta atrás. No. De por vida. Siempre de aprender en una constante. Incluso tenemos de aprender porque las culturas cambian, las formas cambian, pero el liderazgo, lo que tiene que ver con el discipulado, no cambia, No es cambia. el mismo. El mismo, sí. Siempre está la Servicial. constante de querer Sí. ser, no el mejor, sino y si vamos a ser el mejor aprendiz. Tal cual. Tal Sí, cual. el mejor aprendiz. Yo creo que... ¿sabes? Eso no parece muy apetitivo, ¿no? No, apuesto que muchos están pensando, nos están jalando la silla, no, la estamos acomodando. Sí, sí. No estamos, a mí yo hubiera pagado, en serio, yo sí pagaría mis $40 por escuchar a Simón de Cirene predicar. Sí. Me hubiera gustado escuchar a Simón de Cirene, porque él cargó la cruz sin que él la quisiera cargar. Él la cargó. Sí. Pero fue por los propósitos, ¿no? El Cairo de Dios, ¿no? Como todo se confabuló para que sea él el que sea el discípulo del Señor. Me hubiera gustado escucharlo. Debe ser el modelo, ¿no? Mire, y el Simón de Cirene, y para la práctica, solamente para, como dijo Víctor Hugo, ¿no? Para provocar, decía Víctor Hugo, para provocar la reflexión. ¿Cómo él hizo el seguimiento? Él no quería seguir, fue impuesto. Pero después, ya cuando tomó su cruz, se le fue más suave y él hace unas cuantas acciones en el seguimiento al Señor. Sería interesante que se tomen un té con Simón de Cirene, ¿no? Que nos miren, que nos diga cómo fue el seguimiento. Y la otra pregunta es, en este proceso del discipulado que estamos hablando, ¿el discipulado es una estrategia o un mandato? Porque si lo vemos como una estrategia, hay que seguir dando clases, pues metodología, ¿no? Libre crecimiento y todas esas cosas. Entonces, ¿es una estrategia o un mandato? Nos llenamos de literatura. Nos llenamos de... Sí, Nos llenamos de literatura. ¿Cuántos métodos y modelos hay de discipulado? Exacto. Hay libros. Sí. Hay libros, Libros y definiciones, Sí. y cada quien tiene su propia proyección de cómo el Sí. discipulado debería ser. Sí. Como hablábamos a un principio, si usted tiene una idea y yo no la comparto, yo vengo y la mejoro o la arreglo o la contradigo, y si usted no está de acuerdo, o sea, y se han hecho modelos de discipulado. Sí, tal cual, tal cual. Y ese también es un reflejo de ir encaminándonos en ignorar lo que estamos llamados a hacer, y al final terminamos haciendo otras cosas que no hemos sido llamados a hacer, literatura, formatos, qué sé yo, todo lo que hay, ¿no? Por no ir a la base principal, a lo que hemos sido llamados a hacer. Materiales hay muchos. Pueden existir libros de dónde, pero al final el liderazgo también cabe, el discipulado cabe en la manera como responde. El discipulado debe de responder a lo que ha sido expuesto. Yo creo que nos hace falta una buena hermenéutica Sí. para contextualizar esto, ¿no? ¿Verdad? La contextualización nosotros sabemos que es vital,
Porque todos los modelos discipulados se han creado para un contexto específico. Su iglesia no es igual a la iglesia donde asiste, no es igual a la iglesia donde la asiste. Quizás el método discipulado que usted vaya a tomar de la Biblia va a presentar ciertas características que va a funcionar porque esa es su necesidad. Sí. ¿Verdad? Y la necesidad en nuestra iglesia puede ser distinta a la necesidad. ¿Verdad? El problema de nosotros es que yo siempre digo, no, nosotros hacemos una importación de teologías y de metodologías y las implantamos y no nos damos cuenta que lo que queremos hacer es nuevamente colonizar el mundo, ¿no? Y salen Quijotes, así. Claro. O sea, otra vez, tal cual. Eso es lo que queremos hacer. No, sí. Entonces, si lo vemos como una estrategia, ¿verdad? Entonces pasaría. Salen Quijotes. Nuevamente. Claro, salen Quijotes otra vez, ¿no? Claro. El discipulado, pues no es una estrategia, sino es una forma de hacer un avance al reino, ¿no? Sí. ¿No? De que sean más semejantes a Cristo, se vaya esparciendo, mano. Y de que el reino se encarne en la vida de la sociedad. Claro. O sea, no se puede, el reino no se puede manifestar si no hay discípulos que vivan de acuerdo al reino. Y que respondan a esa por eso a ese llamado. El discípulo responde, ¿no? O sea, si no habemos discípulos, el reino no se manifiesta. Entonces, según lo que estamos pensando, entonces las predicaciones y las enseñanzas no son tan eficaces para ser discípulos. O sea, está bien dar una buena predicación teológica, doctrinada, bien homiléticamente bien armada y hermenéuticamente bien diseñada, igual la enseñanza, ¿no? Pero ¿es suficiente para ser discípulos? Lo que yo pienso en ese particular, ¿no? Tal vez no será suficiente si no existe no existe una personificación del mensaje, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas más difíciles que hay es, por ejemplo, ¿no? Muchos van a ver lo que estamos hablando y no van a estar de acuerdo. Entonces lo que van a hacer es que van a levantar nuevamente una contrarreforma a lo que estamos diciendo, ¿no? Y muchas veces en las iglesias hay reforma y contrarreforma a la vez. Alguien predica un mensaje liberador, pero como alguien no lo tolera, pum, viene y hace un contramensaje al mensaje. Contrapeso. Y entonces el discípulo está confundido, porque entonces dice, ¿qué hago? Sí. ¿A quién sigo, no? ¿A quién sigo? Exacto. ¿Quién tiene la razón? Sí. O sea, yo soy nuevo, yo no entiendo, estoy leyendo la Biblia, pero todavía no la entiendo. Entonces, escucho aquí que, ¿verdad? Se están peleando, dicen mucho, nos están peleando. Entonces dice, ¿qué hacemos? Sí, por eso la enseñanza y la predicación tiene que ver con esa... Una consistencia. Una consistencia y con toda esa carga que la palabra tiene, ¿no? Con toda esa carga, ni sacarle ni meterle. Muy bueno. Pero en el discipulado tiene que ir un poquito más allá, ¿no? En las relaciones interpersonales, como tú estás bien diciendo. Si no hay relaciones, o sea, solamente estás predicando y enseñando desde otros horizontes. Y esto es una vez más, moldear. Generar la conexión. Generar conexiones. Sí. Yo podría aplicar un principio tal vez sencillo, tal vez alguien va a decir, no es así. Pero un principio sencillo, ¿cómo yo vivo? Sí. Tal cual. Tal vez no es necesario decirle a 2, 3, ¿verdad? Síganme, ¿no? Como que no. ¿Verdad? ¿Cómo yo vivo? Va a decir a todos, si tú sígueme. No, pero hay unos que se atreven, ¿eh? Se atreven. Sí. Se presenta como modelo. Entonces yo simplemente, ¿cómo yo vivo? O sea, el reino se manifiesta en la forma en la que yo vivo. Correcto. Entonces, el reino de Dios es llamativo porque trae libertad. Pero para eso, para que el discípulo pueda ver cómo tú vives, debes de invitarlo. O provocarlo también. Claro, pero tiene que pasar tiempo con él. Sí. Gastar tiempo con él. Uh-huh. ¿No? Y entonces en esos espacios, en esos contextos, en una tienda de café, en un restaurante, o en el parque, o en el bus, o en el carro, cómo echar gasolina, cómo reaccionas con otros, tú lo vas moldeando. Bueno, en ese aspecto, al final caemos que en la afirmación de que el discipulado entonces es de relación. Es de relación. No es solamente de predicar y enseñar, sino es de relación. Sí, no solamente y esa es la base de Cristo. Se relacionó, Cristo sacó tiempo. Sí. Incluso a ellos, a los discípulos les dijo, les habló de lo que era en sí, les explicó la parábola. Tal cual. Pero era a través de la relación. Sí. Quiere decir que sin relación no existe discipulado. Podemos decir que estamos discipulando, pero sencillamente estamos solamente trasladando información si el modelo no está presente allí en el estilo como yo
vivo. Yo pienso como un ejemplo personal, ¿no? El problema que ha pasado con aquellos que de alguna manera hemos estudiado teología de manera formal, ¿no? Es que a algunos se les ha subido la teología a la cabeza. No, ese es otro problema. ¿Verdad? Se les ha subido la teología a la cabeza, entonces yo no me junto con fulano porque fulano no sabe. No sabe. Y pasa el caso contrario. Hay gente que no se acerca con alguien que ha estudiado formalmente porque le tiene miedo. No tiene miedo. ¿Verdad? Entonces lo que yo he aprendido es que, por eso a mí casi no me gusta hablar de escuela ni de nada por el estilo, porque nuestra cultura es así, respetamos al que tiene más estudios, ¿no? Y al que tiene menos estudios. Entonces, a mí me gusta platicar con la gente sencilla, ¿verdad? No solo con la gente, sino con todo el mundo, ¿no? O sea, no porque fulano sea fulano, ¿verdad? Sea un líder principal de la misión, ¿verdad? Yo lo voy a saludar a él con pleitesía, ¿no? O sea, a quitarme el sombrero y eso, sí. Yo le bendiga, hermano, como está. Y cuando el hermano, ¿verdad? El humilde ve, de condición, ve que yo saludo a todo el mundo igual, dice, hay algo que yo puedo imitar. No tengo miedo. Aprendo la libertad que hay de que todos somos iguales ante Dios. El imago de Dios en todos está. Claro. Y que todos tenemos algo que aportar, que todos somos, no hay persona que no sea alejado, sino más bien todos somos, no es la palabra dispensables. Todo ser humano tiene saberes. Exacto. Todos tenemos algo que aportar, algo que contribuir para el diseño que Dios nos dio. No hay nadie que no sea indispensable. No sé si ahí está la relación. Ahí se forjan los lazos de relación porque todos nos vemos como iguales. Exacto. Sí. Ese es el discipulado. O sea, mi teología no está encima de la Biblia. Pues. Sería lógico que yo piense así. O sea, que mi ministerio, ¿no?, esté encima de mi comunión con Dios. Correcto. O sea, no puede, pues. No. O poner mi ministerio encima de mi relación matrimonial. No puede ser, pues. O sea, es jalado de los pelos pensar así. En serio, mira, yo entiendo tu punto, ¿no? Ya que hay personas que han estudiado, gracias a Dios tenemos esa facultad, la bendición de Dios, que no ha abierto esa puerta doctoral, doctorado, ¿verdad? Pero hay personas que sí se le vuelan los patitos. Pero lo anverso es lo otro. Que hay personas que no tienen los recursos intelectuales, pero también son bien orgullosas. O sea, no podemos medir esos puntos. Entonces, ¿no? ¿El problema de quién es? Del ser humano. Del ser humano, el pecado. Ahí viene el proceso de discipular. Sí. Ahí viene el proceso de discipular. Entonces, ahí en ese proceso de discipular, en ese punto que es el buenísimo lo que trajiste, ese punto es el punto medio, pues, el punto de equilibrio. O sea, entender que yo soy un ser humano. Entender que todo lo que yo tengo es gracia de Dios. Y que mi teología no está encima de la palabra. Correcto. Sí. Ni mi ministerio está encima de la comunión con Dios. Sí. Eso tiene que ser, o sea, eso tiene que estar bien clavado aquí, digerido aquí. Yo quiero que, no sé si podemos ver esto aquí, ¿no? Jesús, ¿verdad? El ministerio de Jesús, dice la Biblia, ¿no?, que la gente se maravillaba porque enseñaba como alguien que tenía autoridad. Y no enseñaba como los demás fariseos. No. ¿Verdad? Algunos han llegado a pensar que Jesús aún hasta era parte de los fariseos porque le daban la oportunidad de leer la ley y hacer toda la liturgia, y tenía buenos amigos que eran fariseos, iba a la casa de los fariseos, no entraba cualquiera a la casa de los fariseos, tenía que ser eso, pero nunca a Jesús se le conoce por alguna posición, nunca, se le conoce siempre por el servicio. ¿Cuál era el servicio? ¿Verdad? Los milagros y las enseñanzas y los prodigios. ¿Verdad? Jesús iba caminando y veía que alguien tenía necesidad. Dice que se conmovía, dice que había compasión en él. ¿Y qué es lo que hacía? Actuaba. La gente veía eso. Entonces él enseñaba, y cuando él enseñaba, entonces había una coherencia entre lo que enseñaba y la forma de vida. Tal cual. El hacer. ¿Verdad? El hacer. Es lo más difícil. Ir puede, una vez más, puede Wilfred, puede ir cualquiera. Pero hasta damos para las misiones, vamos para que te demos, y tú vas. Pero el hacer, ahí está lo complicado. Porque entendemos que toda persona, ¿cómo forma cada persona sus saberes? A través de las luchas de cada persona. Una madre soltera, ¿cómo forma sus saberes? A través de esas luchas, de esos dolores. Igual un padre, alguien que salió del alcoholismo, ¿cómo él se defiende de la vida? A través
a través de la lucha que pasó. Nosotros como inmigrantes, cómo nosotros nos hemos defendido, cómo hemos encontrado nuestros saberes de inmigrantes, en ese desconstruir culturalmente y construirnos una vez más. ¿Saben? Nuestros saberes van por ahí. Entonces el discipular es ir, ¿verdad?, y enseñar a sacar esos saberes y ponerlo los saberes de Cristo. Sí. Ardua labor. Podemos llegar a saber y podemos llegar a conocer, pero si no entendemos, pues hay que comenzar de nuevo, porque ese es otro detalle que tenemos, ¿no? Hay gente que sabe, Sí. hay gente que conoce, Sí. pero lo que sabe y conoce no lo entiende, de nada le sirvió, porque Sí. aquí la clave es entender. Sí. Hay que poner en perspectiva cada ministerio, ¿verdad? Y entender que no es el ministerio, ¿verdad?, en la práctica de discipulado. No, el no ministerio es. es otra cosa. Es aparte, otra ¿no? cosa. Correcto. ¿Verdad? Yo, ¿verdad? Y así resumiéndolo, ¿no? El discipulado es como Jesús les dijo, ¿no? Vayan y hagan lo mismo. Mañana, Sí. tal cual, hacer. Ese es el discípulo. Vayan y hagan lo mismo. Y la cruz, y cargar la cruz no es algo tedioso. Es libertad, Es libertad. es descanso en Él. Porque ese es el plan de Dios. Es el plan de Dios. Y no hay plan más seguro que el Es de el Dios. plan de Dios. Por eso la dinámica que siempre digo yo, no siempre digo donde me paro, la dinámica es estudio y oración. No seguir al hombre, no, estudio y oración. Y que Dios haga sus buenos propósitos en nuestra vida. Una palabra final, pastor. Y que siempre al final de nuestra vida cotidiana, que no nos olvidemos que el discipulado al final es un estilo de vida, que se vive día con día, que a través de luchas, dificultades, se debe de siempre reflejar lo que es esto, lo que es el discipulado. A Pablo le dijeron, con todo lo que él tenía, qué difícil te es dar cosas contra el aguijón. Y el aguijón era un instrumento que se utilizaba para guiar, enseñar a aquel que, en este caso al animal que estaba haciendo una labor, un trabajo. Y si lo estaba haciendo, ¿cuál es la necesidad de lacerarlo? ¿No? La idea es que se mantenga. No es tanto lo que hemos logrado alcanzar, no es tanto lo que hemos hecho, sino la idea es que nos mantengamos en lo que hemos creído y en lo que debemos hacer con entendimiento dentro del discipulado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Volvamos pues a las sendas antiguas. Necesario. Sí. Enseñemos y gastemos tiempo, ¿no?, interpersonales con los discípulos. Wilfred, palabras finales, hermano. No, sí, que compartan el video y que se suscriban al canal, que nos sigan apoyando. ¿Verdad? El tema es muy Dan un like. Sí, y déjenos sus comentarios, ¿no? Y ya sabe, si usted tiene alguna pregunta que usted quiera hacer, la puede escribir en el chat. Nuestro correo electrónico también aparece ahí en muchos de los videos. No sé si lo he puesto últimamente, pero este es nuestro correo electrónico si usted quiere hacer una pregunta más directa y esté pendiente, ¿no? Esté pendiente. Vamos a tener una invitada especial también desde Panamá. Sí. ¿Sí? Vamos a estar hablando sobre el autismo en la iglesia. No se lo pierda. Va a estar muy, muy edificante para su ministerio y en esa reflexión pues que nosotros queremos abordar. ¿Verdad, querido hermano Wilfred? Amén. Entonces, Dios les bendiga a su servidor Wilfred Linares. Jorge Martínez, y gracias por darme la oportunidad de acercarme a ustedes a través de nuestros hermanos que nos permiten esta plataforma para llegar a ustedes. Gloria a Dios. Su hermano y servidor de Garpeña. Hasta la próxima. Hasta la próxima.